Hola bones, bueno, este ya es el segundo vídeo del canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Eva, soy una moza gallega y soy la autora del blog Clarión, Libros y Xuegos. Hoy vengo a falaros dun autor que lle bien especial para min y que seguro que muchos ya conoceréis. Lle Pablo Rodríguez Medina, que lle un escritor del entregu, especializado en filoloxía asturiana y que tiene delles obres escrites tanto en castellán como en asturiano, destacando sobremanera lesos obres en asturiano, y que algamaron delles distinciones en ambes lingües. Lle un escritor que combina dellos xéneros literarios, quizá destaquen más lesos obres poétiques y lesos noveles, pero tienen obres escrites en dellos xéneros. Por exemplo, nel xénero teatral destaquen obres como Canto de Gaviota, como El Santu, como Orballa, que son estes que vos traigo per aquí, e que están incluíes na colección Mázcara, que é a colección de teatro de la Academia de la Lingua Asturiana. Na súa obra poética, por exemplo, destaquen obres como Mil desiertos lugares ou Los desconocedores del agua, que son obres ambes perguapes. Tiene escrites tamén espulizaes delles noveles. Quizá algunas deles más conocíes son Entre semellances, Los taraos, Viviré sin probalo, y la más conocida, que seguro que todos conocéis, lle Fame d'amor, de Termín de pasión. Con esta novela ganó el premio Josefa Xovellanos en el año 2013, que lle un premio que convoca el Principado todos los años para premiar la creatividad en novela en lingua asturiana, y lle el premio más prestigioso que existe en asturiano. También destacan sus colaboraciones en diferentes revistas, periódicos, publicaciones colectivas como estes que vos traigo por aquí, como Camín de Vimenes o Vía de Servicio. Y destaca tamén el xénero infantil e juvenil, que a min lle el que máis me presta. Neste xénero, Pablo lo que fai lle combinar el humor e la sorna con temáticas de actualidad, con temáticas series e con temáticas importantes. Esto vese, por exemplo, en Tapín de Picupao ou en Ello lle tola xente que non nos comprende. Hoy vamos falar deste pequeño libro, que é un libro nel que, bueno, atopámonos con un paisano nomao Xorín el Pataricu, que vive no cimero dun monte, e allí vive tranquilamente, cola so reciella, nun monte perguapu, en llenu ríos, en llenu regueros, en llenu viesca, e allí vive moi tranquilamente hasta que un día entama a aparecer maquinaria, e llega un paisano nomao Calutre. Este paisano dice a Xorín que iba a llantar un parque eólico no cimero del Monte Picupao. A Xorín entra aí unha murnia per grande e al final consigue llantailo allí. Entón Xorín decide colar e unha noche entama a preparar el sofatu, pero de sópitu, en medio la noche, los eólicos arranquen el tapín de lo cimero de Picupao y el tapín entama a esnalar con ellos enriba. Y así nalle como entaman a percorrer el mundo entero enriba del so tapín y faciéndose per famoso per tolos llaos. Hasta que un día consigue tornar de nuevo al so monte y conseguir que todo sella como yera en antes. Esto é un exemplo de como de un problema ou dun tema de actualidad como son les problemáticas ambientales, la educación ambiental, puede ser máis accesible para la reciella e para la xente mozo gracias a este tipo de publicaciones moi fácil de leer, moi amena, na que te risas galla. Esta é unha obra para min moi buena, de referencia, que todos deberíamos leer, siendo neños, siendo moces ou siendo adultos, e que vos recomiendo que leáis. E nada, espero que vos gustara este vídeo. Si ya conocíais a Pablo, espero que vos prestara a sentir falar del. Si non lo conocíais, espero que vos sirviera, bueno, para que vos entrar en ganes de leer alguna de sus publicaciones, que tenéis unes cuantes para elegir e para escoller. Y nada, vémonos en el siguiente vídeo y espero que
cuando acabéis de ver este vídeo, colláis una de esos sobres y vos o morguéis na so lectura y nel so machine, que seguro que va a prestavos. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente. Un besín.